Descubierto el escalofriante secreto de la mujer maldita en el árbol prohibido. La noche era oscura, más oscura que cualquier otra. Tania apretaba con fuerza el bolso contra su pecho, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. En el barrio, los murmullos de las sombras resonaban como ecos lejanos. Doña Rosa, su vecina anciana, le había contado sobre la mujer maldita, aquella que aparecía entre las ramas del árbol prohibido. El aire estaba impregnado de temor, y Tania no podía ignorar la sensación inquietante que se cernía sobre el parque, como un presagio de desgracia. Mientras caminaba, el silbido del viento le helaba los huesos. «No te acerques al árbol», repetía la voz de doña Rosa en su cabeza. Pero la curiosidad siempre ha sido un veneno peligroso. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué acechaba a los niños? La leyenda hablaba de desapariciones, susurros y gritos ahogados en la noche. Días después, Tania notó que algo no estaba bien con Carlos y Sofía. Carlos se despertaba gritando, sudando frío, sus ojos desorbitados. «La figura del árbol, mami», decía entre sollozos. Sofía, su dulce niña, parecía hipnotizada por la idea de hablar con la mujer de la sombra. Esa obsesión la mantenía alejada del hogar, vagando cerca del parque. Tania, con el corazón encogido de preocupación, decidió que debía actuar. Una noche, la desesperación la llevó a acercarse al árbol. Era enorme, sus raíces serpentinas se aferraban al suelo como si intentaran escapar. Una niebla densa envolvía el sitio y el aire se tornaba pesado. Tania sintió un escalofrío recorrer su espalda. La oscuridad parecía palpitar, respirando, pulsando a su alrededor. De repente, un susurro. Su nombre flotó en el aire y casi instintivamente dio un paso atrás. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero solo obtuvo silencio. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Algo en el aire cambió. Una risa escalofriante resonó en su mente. La mujer maldita, esa figura aterradora y cautivadora, se hizo presente. Sus ojos brillaban con la luz de 1000 tormentas, reflejando el sufrimiento de todas las que habían sido traicionadas, como aquellas que subían en silencio a los altos edificios, como Javier, el que decía proteger al barrio, pero que en verdad solo era un lobo disfrazado. Tania sintió el peligro inminente. La vida de sus hijos pendía de un hilo, y la verdad que había ignorado la acechaba. La sombra a su lado se movió rápidamente, y el peligro era real. Tania conocía ya el terror, pero lo que las rodeaba era un horror palpable. Tenía que decidir, huir o enfrentarse. Un grito resonó en la distancia, una advertencia. Y en ese instante, Tania supo que algo oscuro se cernía sobre su familia, más aterrador que cualquier mito. ¿Podría romper el ciclo de miedo? Las sombras siguieron danzando a su alrededor como espectros ansiosos por reivindicarse, y el susurro sibilante de la mujer maldita la puso frente a la encrucijada de su vida. ¿La protección o la condena? Tania sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, como si las sombras hubieran tomado vida propia. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz temblando mientras se enfrentaba a la figura que emergía entre las ramas. La mujer, envuelta en un manto oscuro que parecía absorber la luz, la miraba fijamente. Sus ojos, profundos como pozos sin fondo, reflejaban un sufrimiento antiguo. La angustia llenó el pecho de Tania, y aún así, algo en su interior la empujaba a no apartar la mirada.
Vengo por lo que te pertenece, susurró la voz, suave y estridente como el crujido de una hoja marchita. Tus hijos están destinados a ser míos. Las palabras atravesaron el aire, arrastrando consigo la brisa helada que se colaba en los huesos. Tania sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? Su mente apenas podía procesar la magnitud de lo que enfrentaba. Se recordó de Carlos y Sofía, encerrados en su casa, ajenos al horror que se acercaba en la oscuridad. ¿Estaban en peligro? Con cada latido, la certeza de que debía protegerlos se intensificaba. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. El miedo se transformó en ira. Te los llevaré lejos de ti. La mujer sonrió, una mueca que distorsionaba su rostro. La sonrisa no era humana, era glacial. ¿Te parece que puedes luchar contra lo inevitable? Hay cosas que no entiendes, pero yo puedo mostrarte. Solo tienes que dejar que las sombras hablen. La figura se movió y las raíces del árbol comenzaron a retorcerse, formando agujeros en la tierra como tragadores de almas. Tania retrocedió, sintiendo cómo el pulso de la tierra latía a su alrededor. «No», siseo, con desesperación, «no te llevarás a mis hijos». La verdad era que la mujer maldita representaba todo lo que había temido. Su propia culpa y las decisiones pasadas la habían llevado a este momento, y aquel ser oscuro se alimentaba de sus temores. Con una determinación naciente, Tania dio un paso al frente y gritó, «¡Lárgate!», como si esas palabras pudieran hacerla retroceder. Pero el viento pareció responder, llevando sus gritos al silencio, y el sabor del miedo se intensificó en su lengua. La figura se desvaneció en la bruma, pero su risa se deslizaba por el aire resonando en sus oídos. En un intento por recuperar el control, Tania se dio media vuelta y corrió hacia casa. El cielo había comenzado a nublarse y una tormenta interna se desataba en su pecho. Sabía que había despertado algo que nunca debería haber sido invocado. Pero el verdadero terror llegó cuando escuchó el llanto de Sofía. ¿Estaba tan cerca? La angustia la hizo acelerar el paso. Al llegar a casa, las luces parpadeaban. «¡Carlos! ¡Sofía!», gritó. El eco de su propia voz parecía burlarse de ella al rebotar por las paredes vacías. Entró al salón y encontró a Carlos en el suelo, abrazándose a sí mismo, temblando. «¡Mami!», gritó él con los ojos desorbitados. «¡La mujer oscura! ¿Dónde está Sofía?». La pregunta se atoró en su garganta, su corazón se detuvo mientras la respuesta debía llegar. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre y el tiempo parecía haberse detenido. Tania vio cómo la puerta del balcón se cerraba lentamente, como si una fuerza invisible la moviera. Fue entonces que la risa resonó de nuevo y el frío que la envolvía se volvió abrumador. De atrás, un susurro le llegó directamente al oído, prometiendo secretos. «Es solo el comienzo, Tania. Las sombras vienen por los que amas». La mujer maldita no había desaparecido. El verdadero terror apenas comenzaba. Tania se dio cuenta de que la encrucijada la había llevado a un camino del que no había retorno. ¿Podría proteger a sus hijos de la maldad que había despertado? ¿O perdería todo lo que amaba en esta oscura noche? El aire se llenó de una angustiosa inquietud. La historia no había terminado, y la mujer oscura, aún al acecho, aguardaba su momento. ¿Podría Tania enfrentarse a su destino antes de que fuera demasiado tarde? Tania sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La risa de la mujer oscura aún resonaba en su mente, mientras la desesperación se apoderaba de ella. Carlos continuaba temblando, llorando en el suelo, mientras la visión de Sofía aún no aparecía. El silencio en la casa se tornaba más pesado, casi como un manto de oscuridad que la presionaba. «Carlos, tienes que ayudarme a buscar a tu hermana», le dijo, tratando de mantener la calma en medio de la tormenta de pánico que se desataba dentro de ella. El niño la miró con ojos llenos de terror, y aunque centenares de palabras parecían pasar por su mente, simplemente asintió con un movimiento pequeño, casi imperceptible. Con el corazón acelerado, Tania tomó la mano de su hijo y comenzaron a moverse por la casa.
La luz de la cocina titilaba, proyectando sombras alargadas que bailaban en cada rincón. «Sofía», llamó ella, su voz temblando, mientras 3 pasos resonaban sobre el suelo de azulejos fríos. El eco de su propia voz parecía cortante, como si el aire se dividiera ante ella. Entraron a la habitación de Sofía, el lugar que antes había sido un refugio de alegría, pero que ahora solo servía como un recordatorio de la pesadilla que estaban viviendo. La cuna estaba vacía, y el peluche favorito de Sofía, un pequeño oso de peluche, se había caído al suelo. Su mirada inanimada parecía burlarse de la angustia que sentían. Tania se agachó para recoger el oso, y al hacerlo sintió una corriente helada que recorría el espacio. «¿Dónde está mi hija?», susurró, casi sin querer afirmar la pregunta aterradora que cruzaba su mente. «Ella no puede estar lejos». Los gritos de su corazón resonaban más que su voz. De repente, las paredes comenzaron a vibrar y un crujido ominoso emergió de detrás de ellas. Carlos se asustó aún más, apretando la mano de su madre. «Mamá, tengo miedo», murmuró, y su vulnerabilidad la golpeó como una palada de frío. Ella deseaba poder protegerlo, pero sus palabras se deshacían en el aire y caían en un silencio adusto. Tania salió de la habitación, tirando del brazo de Carlos. Fijó su mirada en el pasillo que llevaban al balcón, la misma puerta que la había inquietado momentos antes. Un destello de luz se detuvo en sus ojos, un retazo de esperanza asomaba en su pecho. «Vamos al balcón», dijo decidida, dándose un propósito para enfrentar su miedo. Cuando llegaron a la puerta, Tania encontró un aire gélido que la recibió, y todas las luces de la casa parecían parpadear una vez más. «¡Sofía! ¿Estás ahí?», gritó, pero su voz se perdió entre el viento que soplaba con fiereza. Se acercó al borde del balcón, mirando hacia la oscuridad, tratando de calmar el latido agobiado en su pecho. Entonces, entre la bruma, un pequeño grito inconfundible la hizo congelarse. «¡Mami!». Era Sofía. Estaba ahí afuera. El terror y el alivio colisionaron en su corazón, mientras la veía, parecida a un ángel perdido en la negrura. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia ella, la mujer oscura se materializó al lado de Sofía, como una sombra al acecho. Sofía, con sus mejillas empapadas de lágrimas, temblaba y miraba hacia la figura, su expresión llena de confusión y miedo. «No», musitó Tania, un grito atrapado en su garganta. «Sofía, ven aquí». Pero la bruma parecía querer devorar sus palabras antes de que pudieran llegar a su hija. La mujer, con una sonrisa que helaba la sangre, se inclinó hacia Sofía. Sus ojos negros reflejaban una ira antigua. Tania sabía que debía actuar rápido. En su mente resonaba la advertencia de la figura del bosque. «Las sombras vienen por los que amas». ¿Sería capaz de enfrentarse a la oscuridad para salvar a sus hijos? Sin pensarlo, Tania se lanzó al balcón, dispuesta a confrontar al monstruo que amenazaba a su familia. Pero el aire se tornó más denso, como si la misma existencia luchara por detenerla. Podía sentir el frío de la oscuridad acercándose. «Los dejaré ir», gritó, sintiendo que la desesperación la empujaba hacia la locura. «Solo déjalos en paz». La mujer osciló, como si la oferta resonara en algún eco perdido. Pero Sofía retrocedió un paso, el miedo impregnando el aire. Antes de que pudiera apretar el puño y arremeter hacia adelante, una sombra pasó por detrás de ella, robando su aliento. La risa escalofriante retumbaba en sus oídos. Entonces, de la bruma, emergió una figura conocida, un rostro del pasado que Tania nunca creyó volver a ver. Corazón se detuvo, y todo lo que sabía se convirtió en un laberinto de horror y desesperación. Mientras las piezas del rompecabezas parecían encajar en la oscuridad, Tania comprendió que la lucha apenas comenzaba. ¿Quién había sido aquella mujer? ¿Era esta la verdadera razón de su encuentro? La tormenta azotaba afuera, pero dentro de ella un nuevo destino la esperaba. «Esto no ha terminado, Tania».
susurró la figura que había regresado. Una revelación que prometía cimentar su lugar en el horror. La figura del pasado se acercó lentamente, sus rasgos aún marcados por el tiempo y la tragedia. Tania sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras reconocía esa cara que había estado ausente por tanto tiempo. Era su hermana, Laura, cuya desaparición había dejado un vacío en su vida. Los recuerdos de risas y juegos ahora parecían extraños, reemplazados por una sombra oscura que lo cubría todo. «¿Por qué estás aquí, Laura?», preguntó Tania, su voz entrecortada. Pero Laura solo sonrió, esa sonrisa torcida que nunca había entendido del todo. «Vine a ayudarte», respondió, pero su tono no prometía paz, sino un eco familiar de advertencias. El viento arremetía contra ellas, como si la naturaleza misma intentara revelar el horror que se acercaba. Sofía seguía parándose junto a la mujer oscura, su pequeño cuerpo tembloroso reflejando la lucha interna de su madre. Tania extendió la mano hacia su hija, pero el espacio entre ellas parecía imposible de cruzar, como si un abismo se hubiera formado. «Vas a perderlo todo, Tania. La oscuridad siempre gana», murmuró Laura. Su voz era un lamento, una advertencia que anunciaba el fin. Tania sintió que una fría punzada de pánico la atravesaba. En su interior, la desesperación luchaba contra el deseo de comprender, de mantener a su familia unida. «¿Qué has hecho, Laura?», exigió, su miedo transformándose en rabia. La figura que la había acompañado en la infancia parecía ahora una sombra, un espectro que arrastraba culpa y secretos inconfesables. Lo que tenía que hacer para salvar a los nuestros. «La mujer, ella no es quien parece», decía Laura, apuntando con su mirada hacia la figura maldita que estaba al lado de Sofía. «Pero su poder es mayor. Si no actúas rápido, perderás no solo a Sofía, sino a todo lo que amas». De repente, el ambiente se tornó pesado. Tania sintió un sudor frío que se deslizaba por su espalda mientras buscaba respuestas. La mujer oscura comenzó a avanzar lentamente hacia ellas. Las sombras que la rodeaban se movían como serpientes, llamándola al abismo. «Sofía, ven», susurró la figura. La voz era dulce y represiva, prometiendo todo lo que Tania no podía ofrecerle. «No, Sofía, ven aquí», gritó Tania, su voz resonando y quebrándose en el aire cargado de terror. Era un grito de madre, un llamado que buscaba romper la oscuridad que había tomado el dominio. Pero Sofía no se movió. Sus ojos estaban vidriosos, como si la cercanía de la figura oscura la hubiera hipnotizado. «Mamá, tengo miedo», dijo, y esas palabras resultaron un eco frío en el corazón de Tania. «Señora, por favor, suéltala», pidió Tania, sintiendo cómo una angustia apretaba su pecho. «No saben lo que hacen», retumbó la advertencia de Laura. La mujer oscura sonrió, exhibiendo colmillos que reflejaban la luz de la luna. «El miedo alimenta mi poder, querida Tania. Tu hija será parte de mí, uno de mis elegidos». Las sombras se arremolinaron, envolviendo a Sofía como un abrazo maléfico. «¿Elegida de qué? No permitiré que te la lleves», gritó Tania, apretando los dientes, lanzándose hacia adelante con toda la fuerza que podía reunir. Estaba segura de que en su corazón aún quedaba una chispa de luz, una lucha que podría salvar a su hija. Pero antes de que pudiera alcanzarlas, la bruma se espesó, cubriendo el balcón con densidad, y Tania, completamente ciega, sintió cómo la oscuridad palpaba su piel. Tania sintió que la realidad se escurría entre sus dedos. Solo entonces se dieron cuenta de que algo más había en la niebla. Un eco, una risa más profunda que la de la mujer oscura. «Esto recién comienza, Tania», resonó la voz de Laura, llenando el aire con una risa sombría que congeló su sangre. «Tú eres la clave, siempre lo fuiste. Y no eres la única que ha perdido». La oscuridad la envolvió por completo, y a Tania le pareció que se ahogaba en la desesperación. Y justo cuando su mente bordeaba la locura, una imagen surgió en su memoria.
El árbol prohibido de su infancia, el lugar donde habían hecho un pacto que nunca debería haberse formado. Esa era la razón detrás de todo, pero estaba atrapada en un laberinto y la salida ya no era el destino final. «¿Qué hiciste, Laura?», susurró, aterrorizada por el monopolio que esa revelación tenía sobre todo lo que amaba. Tania decidió con cada hueso de su ser que debía desentrañar los secretos de la oscuridad antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿sería capaz de luchar contra lo que había perdido? Mientras las sombras se cernían sobre ella, el rostro de Sofía se desvaneció en la negrura. Un último grito resonó en el abismo que la rodeaba. «¡Mamá!», un eco que prometía responder a las preguntas que en su cabeza cruzaban, pero cuya certeza no era clara. La luz se apagó, pero Tania sabía que las respuestas estaban escondidas en el corazón del horror que se avecinaba. ¿Podría desatar el oscuro secreto antes de que devorara todo lo que amaba? La respuesta colgaba en el aire, llena de agonía y miedo. Tania se encontró atrapada en una penumbra tan profunda que parecía tener vida propia, como si los propios miedos de su infancia quisieran devorarla. El eco del grito de Sofía resonaba en su mente, más fuerte que la risa sombría de Laura. Con la angustia golpeando su pecho, solo podía pensar en el árbol donde todo había comenzado, el árbol donde Laura había sellado su destino. «Debo recordarlo», se dijo a sí misma, mientras las sombras se contorsionaban a su alrededor, tentadoras y amenazantes. Su mente se agitaba, intentando recordar los detalles de aquel día fatídico, el último día que había visto a Laura sin la oscuridad en su piel. La desolación de la pérdida había ocultado los hechos bajo capas de olvido. La bruma la envolvía, pero de repente un destello de luz apareció. No era una luz brillante ni reconfortante, era un faro débil y espeluznante, perdido en los líquidos laberintos de la oscuridad. Tania sintió que lo debía seguir. Con cada paso el suelo crujía, como si la casa misma la instara a retroceder. Pero no había tiempo para dudar, Sofía la necesitaba. El susurro de la mujer oscura se volvía más fuerte. «Ven, Tania, no hay vuelta atrás», murmuró, y el aire se volvió pesado con su promesa de desesperación. Tania respiró hondo y continuó adelante, forzando su mente a recordar aquel pacto siniestro que había hecho en la infancia. «Si tuviera el poder de protegerme, jamás tendría que volver a sentir miedo», había deseado la joven Tania, ceñida entre las raíces del árbol. Pero lo que había recibido entonces era solo una ilusión, como una sombra que devoraba la luz. La visión del árbol apareció en su mente, sus ramas torcidas y su tronco agrietado, cubierto de un musgo grisáceo que parecía respirar junto a él, espiando su angustia. Junto a él, Laura había pronunciado palabras que nunca habría debido entender. Promesas de protección eterna a cambio de algo que no podía ver. Desviando su atención del oscuro pasado, escuchó un ruido extraño, algo que parecía salir de la neblina, un sonido de risas infantiles que la hacía sentir nauseabunda. «¡Sofía! ¡Sofía!», gritó nuevamente, su voz atravesando la niebla. La risa cesó y por un momento reinó un silencio intimidador. ¿Dónde estaba su hija? ¿Qué había hecho la mujer oscura? La culpa comenzaba a arrastrar a Tania hacia el abismo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando comprendió que no podía enfrentar con miedo a lo desconocido. Tenía que actuar, pero con sabiduría. «¿Qué necesitas?», preguntó al aire, alzando la voz como un rayo de determinación en medio de la noche. «¿Qué es este pacto y cómo puedo deshacerlo?». La respuesta vino en un susurro sombrío. «Solo puedes romperlo enfrentando tus mayores miedos. Pero recuerda, Tania, la verdad puede ser más aterradora que la oscuridad misma». Con el corazón golpeando como un tambor, Tania se concentró.
La imagen del árbol se hizo más vívida y en su mente vio la gélida esencia de lo que había plantado, una parte de ella misma, de Laura y de Sofía. Esa revelación la hizo temblar. El riesgo de perder a su hija enfrentando lo desconocido era el peso en sus hombros. Con una respiración profunda reunió sus fuerzas para salir de la neblina, decidida a enfrentar lo que había dejado atrás. El eco de su propia historia seguía retumbando, pero esta vez no se dejaría vencer. Tenía que encontrar la forma de rescatar a Sofía, de combatir no solo a la mujer oscura, sino a sí misma. Y justo cuando comenzaba a perderse, la niebla se disipó de repente y se plantó frente a ella el árbol prohibido, tan imponente como lo recordaba. Las raíces vibraban, el viento soplaba con violencia, y en el fondo la risa de la mujer oscura se confundía con el eco de Sofía. Tania miró al árbol y, en un susurro, se dispuso a desatar el secreto oculto y liberarse de su propia condena. Pero, ¿estaba realmente lista para enfrentar lo que se escondía tras la corteza retorcida? La oscuridad pulsó a su alrededor, y una sombra se acercó, su sonrisa distorsionada dibujando una promesa de dolor. ¿Listo para el abrazo, Tania?, resonó la mujer, y Tania sintió que el tiempo se detenía. En ese momento, la pregunta flotó en el aire. ¿Podría desafiar al destino que había creado y salvar a su hija antes de que la oscuridad consumiera todo? La respuesta estaba al alcance, pero el sacrificio sería mayor de lo jamás había imaginado. La respiración de Tania se entrecortó. La mujer oscura se desvanecía y aparecía, como un eco atormentador, acariciando los límites de su desesperación. ¿Listo para el abrazo, Tania?, repitió, esta vez con un tono que parecía un canto de sirena, seductor y aterrador al mismo tiempo. Las raíces del árbol comenzaron a moverse al compás del murmullo del viento, como si estuvieran vivas, conscientes de su presencia. Tania sintió un tirón en su corazón. Indudablemente, lo que había enterrado en su interior y el pacto sellado con Laura se adueñaban del ambiente, como si cada rincón del lugar exigiera el reconocimiento de su realidad. Avanzó hacia el árbol, sus pasos resonaban en el silencio. El tronco se retorcía ante ella, creando sombras que danzaban al ritmo de algún lóbrego tambor. Recordó las palabras de la mujer oscura: solo puedes romperlo enfrentando tus mayores miedos. Pero, ¿cuál? ¿A cuál de esos miedos debía enfrentar? La oscuridad la envolvía como un abrazo, y Tania luchó contra el impulso de correr. Pensó en Sofía, en su risa, en su inocencia que ahora pendía de un hilo. Y también en la fatídica promesa que había hecho año atrás, cuando Laura era una niña y su mirada aún no había sido mancillada por la sombra. «Te protegeré», había dicho, sin saber lo que eso significaría. Las risas de otras niñas comenzaron a escucharse de nuevo, un coro infantil que resonaba con la dulzura y la maldad. «Mamá», se deslizó un susurro tembloroso de entre las risas, un eco pequeño y asustado de Sofía que la atravesó como un puñal. «¡Sofía, estoy aquí!», gritó Tania, desesperada. El árbol pareció encogerse ante su grito, las ramas agitándose, pero no la vida que tanto había querido salvar. El aire se tornó más denso, el susurro de la mujer oscura se convirtió en un alarido. «Te pertenece, Tania, lo elegiste». Entonces, con una súbita valentía que brotó del desasosiego, Tania se acercó aún más al tronco. Ante sus ojos, el musgo grisoso se despegó, revelando inscripciones de un antiguo pacto, trazadas con la sangre de generaciones. «¿Qué has hecho, Tania?», preguntó la voz que en breve se transformó en un grito desgarrador, colisionando con el latido de su corazón. Cerró los ojos e imaginó que podía romper las cadenas invisibles que la mantenían en ese limbo. La verdad estaba allí, a la vista de todos, pero nunca la había querido ver. Era tiempo de confrontarlo todo. Se había servido de un poder que no comprendía, sacrificando ilusiones por protección. Con una determinación renovada, Tania extendió la mano hacia el árbol.
En un instante sintió como el frío recorrió sus venas, un eco del miedo en cada fibra de su ser. ¡No más!, gritó, despojándose de la pesadez, dispuesta a recobrar lo que le pertenecía. ¡No más miedo! La mujer oscura brotó en medio de la tormenta de emociones, su figura oscura cruzando ante Tania como la quimera del pasado. No puedes escapar, Tania. Si rompes el pacto, perderás todo. Sofía se quedará aquí, contigo o sin ti. El árbol retumbó y las raíces comenzaron a liberarse, golpeando el suelo como serpientes enfurecidas. Los ecos de las risas se transformaron en llantos lastimeros, el dolor de una madre los envolvía. Aunque el terror la mantenía al borde, hubo una chispa de esperanza que le dijo que no estaba sola. A medida que la sombra de la mujer oscura se acercaba, Tania vio su propio reflejo en sus ojos, una visión de lo que podría haber sido, pero se negaba a aceptar. «Lo haré por Sofía», murmuró, sintiendo que algo dentro de ella se reafirmaba. Y así, con un último esfuerzo, se lanzó hacia el corazón del árbol, dispuesta a descubrir la verdad, el peso de la oscuridad descarnada y la queja de lo perdido resonando en su mente. Pero al hacerlo, se dio cuenta de que el sacrificio sería mayor de lo que había imaginado. La mujer oscura sonrió malignamente, y su risa retumbó, acompañado de una pregunta que heló su sangre. «¿Estás lista para pagar el precio, Tania?» La respuesta, palpitante en su pecho, era un eco de las decisiones que había tomado. Podría perderlo todo o ganar la libertad. La oscuridad se selló a su alrededor, mientras las raíces la atrapaban, y en ese momento caótico, la esencia aterradora de lo desconocido la envolvía. ¿Sería capaz de enfrentar su propio reflejo y liberar a su hija de un final inevitable? La angustia de su propia existencia estaba en juego. Tania se encontró al borde del abismo, y el tiempo se detuvo. El corazón de Tania latía con fuerza, un tambor sombrío en la penumbra que la rodeaba. Mientras las raíces seguían enredando en sus piernas, un frío helado comenzaba a tomar forma en su interior. El eco de la risa de la mujer oscura reverberaba en su mente, cada vez más distorsionado, como un recuerdo amargo que no podía borrar. «Pagarás el precio», repitió la figura sombría, ahora más cercana, con un desgaste en su voz que parecía provenir de varias bocas. «Todo lo que has guardado, el miedo, la culpa, se quedará en este lugar. Pero a un costo». Los recuerdos de su vida con Sofía la abrumaron. Cada sonrisa, cada lágrima compartida fluyó a través de ella como una corriente dolorosa. La mujer oscura abrió sus brazos, invitándola a probar la esencia de su desesperación. «Tuviste una opción, Tania. Nadie te obligó. Lo que haces ahora, lo hiciste antes. ¿Vas a repetir la historia?» Sin poder resistirse, Tania observó su propia vida reflejada en los ojos de la sombra. En esos destellos, vio la noche en que la primera parte del pacto se había sellado, cuando su deseo de proteger a su hija eclipsó cualquier otro pensamiento. La inocencia de Laura había sido el precio, y ese precio ahora la aplastaba. «¡Basta!», gritó, sacudiendo la cabeza, tratando de alterar la visión que la mantenía prisionera. «Lo haré de otro modo. Sofía merece más». Pero la mujer oscura rió, un sonido escalofriante que mezclaba lo infantil y lo maligno. «¿Más? ¿Qué sabes de dar más? ¿Sabrías siquiera cómo quitar de aquí a la niña, Tania?» Un retumbar emergió del corazón del árbol, como si cada latido resonara con su desesperación. Las raíces seguían apretando, y en un extraño juego se convirtieron en tentáculos espinosos, aventándose a atrapar no solo su cuerpo, sino su espíritu. «¿Vas a dejar que el miedo gane? ¿Te atreverás a cumplir tu promesa?» La voz de la mujer oscura llenó el aire, con un eco de burlas. Con un último atisbo de valentía, Tania cerró los ojos. Sentía el frío del árbol mermando su ser, pero dentro de ella había una llama que aún ardía. Respiró hondo, sintiendo el aire pesado como plomo.
Cada palabra que había jurado cuando era madre la llenaba de fortaleza. Sofía no se quedará aquí, no te pertenecerá. Las raíces comenzaron a liberarse, incluso mientras su mente luchaba contra la influencia escalofriante de la sombra. Se aferró a su amor por Sofía, recordó cómo siempre habían compartido el mismo sueño, cómo se apoyaban mutuamente en las noches más oscuras. Esa conexión era más fuerte que el terror que la azotaba. «Hoy lo romperé», declaró Tanya, volviéndose hacia la mujer oscura. «No más cadenas, no más pactos». Al decirlo, sintió el poder de su propio deseo. Las raíces comenzaron a temblar, como si el árbol mismo se resistiera a su decisión. La mujer oscura palideció, su sonrisa se esfuma en un destello de sorpresa. «¡No puedes!», chilló, la rabia y la sorpresa colisionando en sus palabras. «Eres parte de esto, no serás más fuerte que el sacrificio». «Quizás, pero tengo algo que tú no comprendes», Tanya interrumpió, su voz resonando con un poder renovado. «El amor de una madre trasciende el sacrificio. No seré una víctima más». Con cada palabra, las raíces comenzaban a fallar, su control menguaba. El árbol emitió un gemido profundo, llenando el aire con un lamento desgarrador. La esencia de la mujer oscura se retorcía, encajando en la presión que estaba surgiendo en Tanya. La oscuridad se agrietó, mostrando un resplandor cálido detrás. De pronto, en medio de la disputa entre luz y sombra, un grito desgarrador emergió del fondo del árbol. Era Sofía. La voz de la niña resonó en la oscuridad, y Tanya sintió que el aire se le escapaba. «¡Mamá, sálvame!». ¿Era una trampa más de la mujer oscura? Tanya se encontró nuevamente al borde de la desesperación. Las raíces la soltaban lentamente, pero la lucha no había terminado. A medida que el eco de Sofía reverberaba a través de la noche, las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Podría realmente liberarla? ¿O la oscuridad se la llevaría a ella también? Sin pensar, dio un paso hacia adelante, adentrándose en el caos del árbol, decidida a romper el ciclo. Pero justo cuando el resplandor crecía, sintió que la sombra la arrastraba hacia atrás, como una corriente implacable. «No escaparás, Tanya, tú y tu hija son mías». Y así, en el clímax de la confrontación, se vio atrapada entre el abismo y la luz, con tiempo limitado para tomar una decisión que cambiaría todo. ¿Sería suficiente su amor para romper el verdadero mal que la acechaba? Tanya se encontró cernida entre el abismo y la luz, la sombra presionando contra su pecho como si estuviera tratando de aplastarla. En su mente, el grito de Sofía se repetía interminablemente, un eco desgarrador que la llenaba de valor y miedo al mismo tiempo. La mujer oscura sonrió, y su risa se mezcló con el murmullo de las raíces que parecían reírse de su lucha. «¿Qué harás, madre? ¿Te atreverás a perder lo poco que te queda?», la desafió la figura, acercándose aún más, su rostro ahora casi visible, una mezcla de odio y desdén. Tanya sintió su piel erizarse. Esa no era solo una sombra, era un reflejo de sus propios miedos y culpas. Gathering her courage, she adjusted her stance, her heart pounding like a drum inside her chest. «Sofía, te voy a salvar», gritó, sin importar el registro de su voz, lanzándose hacia la luz que emanaba del interior del árbol. Cada paso era una batalla, cada movimiento se sentía como una traición a la fuerza que la mantenía atrapada. Pero conforme se acercaba, cenas imágenes terribles llenaban su mente. La noche en que decidió hacer el pacto, cuando había creído que lo hacía por amor. «¿Qué tan fácil puede ser tomar esa decisión otra vez?», pensó, sintiendo que su corazón se encogía. Las raíces temblaban en angustia, sintiendo su determinación. Un súbito estallido de polvo y hojas florecieron alrededor de ella. La mujer oscura retrocedió, sorprendida. Tanya aprovechó el momento. Su mano rozó contra un tronco envejecido donde una luz cálida brillaba. Sintió una conexión, un hilo que la unía a la esencia de su hija. «No te llevaré», gritó, con el peso del mundo sobre ella.
Las raíces comenzaron a aflojarse, como si sintieran una amenaza inminente. El árbol vibraba, un canto doloroso resonaba en su interior, atrapando la atención de la sombra. «Sofía, ven hacia mí, sáname». «Mamá». La voz de Sofía se volvió más fuerte, más clara. Era como una cuerda que tiraba de Tania, guiándola hacia la luz que penetraba el oscuro refugio del árbol. La mujer oscura, ahora furiosa, intentó cerrarle el paso. «No puedes salvarla. Una vez que has probado la oscuridad, siempre serás parte de ella», chilló, su rostro contorsionado en una mezcla de desesperación y rabia. Sin embargo, Tania no podía dudar. «El amor no se rinde», gritó, y en ese instante la luz se intensificó, enviando un destello cegador que hizo retroceder a la mujer oscura. Las raíces quedaron atrapadas en su propio terror, retorciéndose y convulsionando. Tania vio una abertura delante de ella. Con valentía, saltó. El aire fresco la envolvió como un abrazo. La luz la invadió. Pero en su interior algo comenzó a oscurecerse. A medida que avanzaba hacia la salida del árbol, el pulso de su propio corazón se tornó más lento. No podía ser, era como si una parte de ella se quedaba atrapada. Sofía fue liberada de la oscuridad, corriendo hacia su madre, con lágrimas en los ojos y una expresión de alivio. El momento fue efímero, y sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Tania sintió una presión en su pecho, que comenzaba a crecer como un parásito. Miró hacia atrás y vio a la mujer oscura sonriendo, su risa resonando en la noche como un eco de maldad. «Una vez que el pacto ha sido hecho, nunca se puede romper tan fácilmente», dijo la sombra, su voz ahora seductora. «Tu sacrificio es inminente. La oscuridad siempre vuelve por lo que le pertenece». Tania comprendió que la batalla no había terminado. Sofía estaba a salvo, pero ella aún estaba atada a este oscuro ser. Se giró hacia su hija, dispuesta a protegerla. «Debemos correr, Sofía, no podré hacerlo aquí». En su desesperación dio un paso hacia adelante, pero cada paso se sentía más pesado, la sombra acechando cada aliento, cada decisión. De repente, una segunda voz emergió del fondo, una que no había esperado. «Mamá, ¿quién es esa mujer? ¿Por qué me miras así?» Era la voz de Laura, su otra hija, esa a la que había perdido en el pasado. El aire se detuvo en seco. La revelación le dio un golpe devastador. La mujer oscura había venido por ellas, por la familia que había querido proteger. «¡No!», gritó Tania, sintiendo como si el mundo se desmoronaba nuevamente a su alrededor. ¿Podrían 2 sacrificios ser el precio? Mientras las sombras comenzaban a envolverla de nuevo, comprendió que para romper el ciclo debía conocer el verdadero secreto de la mujer maldita en el árbol prohibido. Y en ese instante de desesperación total, la pregunta resonó en su mente. ¿Podría entregar todo, incluso su alma, para rescatar a sus hijas de la oscuridad eterna? El aire se volvía pesado, como si la propia atmósfera supiera del sacrificio que pendía sobre Tania. Su corazón latía con fuerza, mientras miraba a Sofía y Laura, sus hijas, frente a ella, separadas por la distancia, la confusión y el terror. La mujer oscura no había desaparecido. Su risa resonaba en la penumbra, un eco que hurgaba en las profundidades del alma de Tania. «¡Vámonos!», gritó, intentando romper el hechizo del miedo. Pero Laura continuaba mirando a la figura oscura, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y terror. «Mamá, ¿quién es? ¿Por qué no podemos quedarnos?». Las palabras de su hija fueron como cuchillos, desgarrando el poco hilo de lógica que aún mantenía a Tania firme. «No, Laura, ese ser no es lo que parece, es peligroso». Tania avanzó, intentando agarrar a ambas, pero un soplo de viento helado pareció arrastrarlas hacia atrás. La mujer oscura se acercó, sus ojos brillando como brasas en la noche. «¿Crees que puedes protegerlas con mentiras? ¿Con recuerdos empañados de amor y culpa? Solo puedo ofrecerles lo que tú nunca te atreviste a darles».
Su sonrisa se amplió, como si disfrutaba de la confusión que había sembrado. ¡Cállate!, Tania aulló, sintiendo que la desesperación la invadía. Soy su madre, haré lo que sea necesario para mantenerlas a salvo. Pero mientras hablaba, la presión en su pecho aumentaba, como un peso que amenazaba con desbordar su ser. ¿Y si lo que más necesitas es dejar ir? La sombra le susurró. Su voz era una mezcla de dulzura y veneno, como una melodía que encantaba y aterraba a la vez. Tu entrega sería la salvación, tu alma, el precio. Las raíces del árbol comenzaron a temblar nuevamente, como si aguardaran la decisión de Tania. Sofía, asustada, gritó: «¡Mamá, no la escuches! ¡No es real!». La voz de la niña rompió un instante de silencio, una chispa de esperanza en medio de la tormenta. Tania giró su cabeza, enfocándose en su hija, en las dos, sintiendo el amor que las unía. «Escúchenme», les dijo, su voz en un susurro decidido. «Estoy aquí. No importa lo que diga esa cosa, la única forma de salir es unidas». Con cada palabra, la presión en su pecho parecía aliviarse ligeramente, pero la sombra, furiosa, su rostro se torció en un rictus de odio. «Eres la única que está atrapada, Tania. Deberías saberlo. Lo llevas dentro desde el día en que hiciste el pacto. ¿No te das cuenta de que, aunque salves a tus hijas, la oscuridad nunca dejará de reclamar lo que le pertenece?» Tania sintió un escalofrío que recorrió su espalda. La sombra tenía razón. Un retazo de culpa se instaló en su mente. Había sacrificios pasados que la perseguían. Pero entonces recordó la luz, esa conexión que había sentido. «Estoy dispuesta a enfrentarte», desafió, dejando que su valentía la envolviese. «Podré perderlo todo, pero no les permitiré que se las lleven». En su interior, una chispa de valentía ardía. Tal vez esa decisión era lo que necesitaba para romper el ciclo. La sombra se rió, pero esta vez un sonido nervioso y vacilante. «¿De verdad crees que puedes hacer eso? El árbol alimenta nuestra oscuridad, y tú eres parte de esta». Tania apretó los puños. «No por mucho tiempo», dijo, y una luz comenzó a brillar en su interior, algo que había despertado una vez más. «Sofía, Laura, agárrense de mí». Las dos, sin dudar, se tomaron de las manos de su madre. Los latidos de sus corazones resonaban al unísono y el aire parecía cargarse de energía, como si el árbol hubiese comenzado a responder a su llamado. Las raíces empezaron a enrollarse como serpientes rabiosas, tratando de separarlas. La mujer oscura, furiosa, comenzó a gritar, pero su voz se perdió en el grito unificado de Tania y sus hijas. El poder del amor y la unidad comenzó a formar un escudo, empujando la oscuridad hacia atrás. «Esto no ha terminado», clamó la sombra mientras sucumbía ante el brillo de la luz. Pero Tania pudo sentirlo. Una revelación se acercaba, una verdad que le abriría las puertas para poder romper el pacto con la oscuridad que la había atrapado por mucho tiempo. «¿Qué pasó en la noche del pacto?», pensó, la urgencia en su pecho apremiante. En ese momento comprendió que la clave no era solo liberarse a sí misma, sino recuperar todo lo que había perdido y conquistar el verdadero secreto que la mujer maldita guardaba. Y mientras la sombra parecía desvanecerse, las raíces del árbol se estremecieron con una advertencia, un susurro en el viento que decía: «Cada acción tiene consecuencias. Algunas son más terribles de lo que imaginas». Tania sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Tania respiró hondo, sintiendo que la luz que había encendido en su corazón comenzaba a disipar las sombras. La mujer oscura, furiosa, parecía tambalearse como un fantasma en su propia maldad. «Esto no ha terminado», repitió, ahora con un tono de desesperación. Pero a medida que la conexión con sus hijas se fortalecía, Tania comprendió algo crucial. La oscuridad sola no podía destruir la luz que su amor había traído. «No volverás a hacernos daño»,
gritó, y con esa afirmación poderosa, la luz dentro de ella se expandió, envolviendo a Sofía y a Laura. Las raíces del árbol, aún retorcidas y enojadas, intentaron aferrarse a sus pies, pero el brillo de su amor era como un escudo que deshizo las sombras a su alrededor. La mujer oscura retrocedió, su risa se tornó en un lamento, y por un breve instante, Tania vio el rostro de Laura reflejado en la hechicera. «No me dejes», murmuró su hermana, aunque Tania sabía que aquella no era su verdadera Laura. Era una invocación del miedo, un eco de la culpa que había superado su vida. Ajustando su mirada, Tania sintió la fuerza de su determinación crecer. Sabía que debía enfrentar esa parte oscura de su historia para romper el ciclo. «No volveré a perder a mi hermana o a mis hijas. Estoy aquí para liberarlas, y eso incluirá enfrentar lo que he ignorado». Con cada palabra, el aire se llenó de una energía renovadora y poderosa. La mujer oscura comenzó a desvanecerse, como si la luz lograra descomponerla en fragmentos. «No puedes escapar de tu legado», susurró la sombra, aún tratando de aferrarse a lo que le pertenecía. Pero Tania, sintiendo el amor de sus hijas, supo que eso era solo una ilusión. «Lo que has hecho ya no me define», replicó Tania, extendiendo sus manos hacia sus hijas. Las raíces del árbol cayeron finalmente, liberándolas, y un resplandor cálido emergió desde el corazón del árbol prohibido. «Ven con nosotras, Laura», gritó Tania, y la pequeña figura de su hermana se detuvo en el aire, atrapada entre dos mundos. «No quiero perderte otra vez. Este pacto no es solo mío, es nuestro», le dijo, sintiendo que la luz se multiplicaba entre ellas. Laura, con lágrimas en los ojos, pareció tambalearse en su decisión. «Puede que tenga miedo, pero no quiero estar atrapada tampoco. Te encontré, Tania, y quiero regresar a casa contigo». «Si lo deseas, puedes», afirmó Tania, comprendiendo que la elección finalmente era de su hermana. Con el corazón latiendo con fuerza, el amor y la conexión auténtica se convirtieron en el puente que ofrecía la salvación. Entonces, el brillo se intensificó al girar hacia la mujer oscura, que, con una mueca de terror, buscaba nuevamente enfurecerse. «Tú no puedes decidir sobre mi vida. Yo soy la maestra de esta oscuridad». Pero el aire vibraba con la fe de una madre y el aliento de lo eterno y puro. «Ya no eres más que un eco de nuestro miedo», le respondió Tania con firmeza, viendo cómo la sombra se hacía más tenue. Y justo en ese momento sintió que el vínculo familiar la abrazaba, uniendo a su hermana y a sus hijas en una energía inquebrantable. «El amor es nuestra fortaleza», gritó, y con ese grito el árbol comenzó a brillar con una luz irrefrenable, desvaneciendo finalmente a la mujer oscura, quien dejó escapar una risa aterradora antes de desmoronarse en polvo. A medida que todo empezó a calmarse, el aire se llenó de una paz que hacía mucho no conocían. Tania abrazó a Sofía y Laura, sintiendo cómo las sombras se disipaban en el aire, y el eco de la mujer maldita se desvanecía ante la luz que habían compartido. «¿Lo hicimos?», preguntó Sofía, con miradas brillantes de esperanza. «¿Está todo bien ahora?». Pero Tania, con lágrimas en sus ojos, sabía que la cicatriz del pasado siempre existiría. Sin embargo, estaban juntas, unidas en su amor contra la adversidad. «Todo estará bien, mi amor», respondió Tania, sintiendo que cada parte de su ser estaba en paz. Habían enfrentado la oscuridad y la habían vencido. Se aferraron en un abrazo cálido que superó cualquier tormenta. Los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el parque, despejando la niebla que solía envolverlo. Tania y sus hijas, ahora libres, habían dejado atrás el ciclo de miedo. «Volvamos a casa», dijo Tania, y al mirarla sintió que, aunque el pasado había sido doloroso, el futuro se sentía prometedor. Después de todo, habían desenterrado el secreto oscuro, y esa conexión, el amor, nunca la rompería. Tania sonrió, porque sabía que nunca más estarían solas. Pero el viaje aún no terminaba. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas.
Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se sumen a esta increíble comunidad. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.